Buenas tardes a todos y gracias por unirse un viernes más a estas sesiones de civismo y, por supuesto, una vez más, gracias a Civismo por la organización de estas sesiones tan interesantes en las que nos permite acercarnos a distintos pensadores del liberalismo. Hoy vamos a hablar con Armando de Chateaubriand. Realmente yo no me voy a extender mucho porque aquí el experto es Armando. Armando, a quien tengo voy a decir el honor, sin que me sonroje, de conocerle desde hace más de 20 años en la universidad. Y cuando yo llegué, Armando ya estaba allí, y desde entonces yo he de decir que de Armando he aprendido mucho. Venimos de disciplinas distintas. Armando es profesor de Filosofía del Derecho, vamos a decir en sus grandes acepciones, y yo a Armando lo definiría como una persona de pensamiento crítico, sereno, muy honesto intelectualmente, y eso es algo que hoy además es una gran virtud a destacar, sobre todo cuando uno observa lo que hay a nuestro alrededor. Yo de Chateaubriand sé poco, Armando lo ha estudiado bastante, y si él quiere señalar alguna de sus obras en las que ha tratado Chateaubriand, yo lo dejo a él. En cualquier caso, podéis encontrarlas fácilmente y acercaros más a la figura de este pensador desde los propios estudios de Armando, antes de adentraros, si lo consideráis, en el estudio propio del autor y en la lectura de sus obras. Quizás lo más relevante para mí, de lo que yo le he leído a Armando, de lo poco que he hablado con él de este personaje, es la similitud de la época en la que él vive. Yo diría casi nace en el segundo tercio del siglo XVIII, si no me equivoco. Vive en ese siglo XVIII-XIX, que todos sabemos que es un siglo de grandes convulsiones, de grandes cambios, profundos cambios, pero también es un siglo en donde se cambian los referentes, hay una búsqueda constante de personajes, de ideas y de acercarnos a nuevas cosas que van cambiando. Diría que es una etapa bastante parecida a lo que vemos hoy. Yo hace un par de años ya recuerdo haber hablado con un periodista que en ese momento escribía un libro sobre esto, y yo le decía que yo creía que el gran problema que teníamos, uno de muchos, era una falta de pensamiento crítico y una gran ausencia de referentes, lo que hacía también que fuera un campo propicio para el surgimiento de todo tipo de ideas, sobre todo populismos. O sea, en su amplio sentido, yo aquí no entro a calificar el populismo. Creo que seguimos en ese proceso de cambio. Yo reconozco, los que me conocen, Armando lo sabe, yo reconozco que soy bastante pesimista ante lo que veo. O sea, no pesimista fatalista, pero sí reconozco un cierto pesimismo ante lo que veo y ante la ausencia de que pueda haber referentes en el pensamiento, en la cultura, en la economía, en general en las artes y en el humanismo, que sirvan como esos grandes pensadores. Una similitud con ese tránsito del siglo XVIII al XIX, el convulso siglo XIX. Yo creo que hay un engarce interesante con la figura de Chateaubriand. Si yo no lo entiendo mal, en todo caso aquí el experto es Armando. Bienvenido, Armando, un placer como siempre volver a estar a tu lado y deseando escucharte y aprender más. Pues muchísimas gracias, Irene, gracias a la Fundación Civismo y a todas las entidades que nos apoyan y a la Fundación Ortega Marañón por acogernos. Espero que se me oiga bien, que si no, hacen así con la mano, porque la voz se me suele caer. Entonces, si ven que por ahí al fondo no se me oye, me lo dicen. Muchas gracias, Irene, muy generosa, como siempre se nota que somos amigos. ¿Por qué Chateaubriand? ¿Por qué hablar de Chateaubriand? Primero, ya lo ha anticipado Irene, porque es un personaje que tiene mucho que decir en nuestros días. Ya saben que cuando hacemos historia, en realidad lo hacemos para entendernos hoy. Pues yo hago historia del presente, no soy un historiador de las ideas. Y luego, porque como saben, uno empieza a hacer política de verdad cuando se pelea con sus amigos, cuando se pelea con los suyos. Hasta entonces solo ha hecho ideología. Cuando uno se pelea con los otros, no está haciendo verdadera política, no ha descubierto la política, no ha metido las manos en la masa. Uno empieza a hacer verdadera política cuando ve que a los que tiene que convencer es a los suyos. A los suyos siempre van a estar convencidos contra los otros, pero convencer a los tuyos es mucho más difícil. Chateaubriand es, por tanto, uno de esos personajes bisagra, uno de esos personajes que habla contra los otros para convencer a los suyos. Entonces, leer sus artículos de periódico, leer sus libros es tremendamente inspirador también para aprender a posicionarse en el mundo de hoy. La dificultad que tenemos para intentar convencer a los que parecen que decimos lo mismo, pero en realidad no estamos diciendo lo mismo.
Cualquiera que se haya dedicado a la política se habrá dado cuenta que el trabajo de gabinete al final es el más difícil, porque tienes que convencer a aquellos con los que se supone que piensas lo mismo. Entonces, Chateaubriand es muy interesante por esta razón, como actitud política y también para aprendernos a movernos hoy en tiempos de polarización, pero también porque vive una época crucial, como decía Irene, que es la Revolución Francesa y luego la época de Napoleón, en la que todo es muy convulso, y de ahí surge un periodo, que es la Restauración Francesa de 1814 a 1830, que es un laboratorio de ideas. No hay nada claro, no hay bandos definidos, no hay ideologías ya asentadas, las banderas son muy confusas, pero se está gestando una vida, se está gestando un magma que hoy, 200 años después, vamos a ver perfectamente reconocible. Entonces, las ideas que voy a transmitir hoy de Chateaubriand, tengo la certeza de que les van a parecer obviedades, como dogmas, como libro primero de introducción a derecho político o derecho constitucional o filosofía del derecho. Van a sonar demasiado obvias. Lo que me interesa destacar es que a él le costó el prestigio, la fortuna y la posición. Defender lo que hoy es obvio, en aquella época, para él tuvo un precio altísimo. Es una persona que tenía mucho capital económico y lo perdió casi todo por defender ideas que hoy son obvias. Lo cual demuestra el valor del personaje, que aquello que para él y en su época era radicalmente novedoso, ha pasado a ser parte de lo que hoy podríamos llamar el dogma constitucional. Entonces, Chateaubriand es uno de los constructores del dogma constitucional. Yo les voy a hablar del Chateaubriand liberal, del Chateaubriand que habla de la monarquía constitucional, que defiende el parlamentarismo, que defiende la separación de poderes, que defiende el gobierno de la ley. A un español esto le puede resultar raro, que Chateaubriand sea un liberal. Les cuento una anécdota. En Málaga, fui a Málaga a un congreso de filosofía política en 2012 y defendí estas tesis. Era la época en la que yo estaba estudiando a Chateaubriand y defendí que Chateaubriand era un liberal. Bueno, no les digo que es que me llovieron tortas por todos lados por defender a Chateaubriand como liberal. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos son los 100.000 hijos de San Luis, la restauración de Fernando VII y la década ominosa. Chateaubriand se lamentó de lo que vio después con la vuelta del absolutismo a España y de la época ominosa, pero aquí lo que ha quedado es que por culpa de Chateaubriand y de los 100.000 hijos de San Luis, volvió Fernando VII y se acabó el liberalismo. Por tanto, defender a Chateaubriand como liberal cuando trajo a Fernando VII parece que es un absurdo. Bueno, pues no lo fue. Chateaubriand era un liberal. Solo para autorizar mi pensamiento les digo que en 2014 la Sociedad Chateaubriand organizó un congreso que se titulaba Chateaubriand : el liberalismo. Entonces, Chateaubriand es reconocido en Francia y en los estudiosos de Chateaubriand como liberal. ¿Por qué? Vamos a contarlo, vamos a explicarlo. ¿Por qué Chateaubriand es un liberal y qué hemos aprendido de él y qué sigue vigente en nuestros días? Lo primero y más importante para entender a Chateaubriand es que no es un personaje dogmático, es una persona que reacciona frente a los cambios del tiempo, reacciona frente a las circunstancias. Esa es la principal característica del pensamiento liberal. Es lo que lo defiende de cualquier otro tipo de pensamiento que es dogmático, que es racionalista, que parte de principios y de los principios deduce las acciones. Chateaubriand no. Chateaubriand deduce las acciones de las circunstancias. En esta casa yo soy yo y mi circunstancia, y a partir de la circunstancia me pienso las cuestiones y las salvo. Entonces, en este sentido, podríamos decir que Ortega era muy de Chateaubriand, o al revés también. Entonces, lo que voy a hacer es propongo un recorrido un poco biográfico y según va avanzando su biografía, pues vamos a ir viendo cómo reaccionó y qué ideas iban decantando. El agua corre, pero las ideas van decantando, entonces del agua que corre van quedando cosas en el decantador. Entonces, la conclusión de la charla va a ser lo que recogemos del decantador después de que las aguas han corrido. Infancia y exilio, el primer Chateaubriand. Chateaubriand, como factor definitorio, si conocen un poco la cultura francesa, él era bretón, era de Normandía, era del norte de Francia. Esto marca, sobre todo en aquella época, mucho carácter. ¿Por qué? Porque la aristocracia bretona a la que él pertenecía era muy anticentralista, es un anacronismo esto del centralismo, pero para entendernos, era muy poco de París, muy poco cortesana, muy lo que podría ser la nobleza castellana. Muy independiente, muy autónoma y muy refractaria contra el poder. Entonces, era una aristocracia en el sentido de la palabra, eran los mejores, ellos se concebían como los mejores y por tanto ya por carácter, por ADN, por genética, estaban acostumbrados a pelearse con el poder. Eso por ser aristócratas, o sea, no era una aristocracia cortesana, como lo que nos ha llegado del siglo XVIII francés, sino precisamente todo lo contrario. No era nada cortesana
y esto lo vivió Chateaubriand desde pequeñito. Pero antes de percibir esto, antes de palpar esto, nuestro Chateaubriand niño era un niño desarrapado, zarrapastroso, que corría por los acantilados de Normandía, sin educación reglada, cosa que era típica de la época. Se mezclaba con los niños del pueblo, él andaba suelto por los riscos, por los peñascos, lleno de heridas. A veces le confundieron y le dieron un poco de comida porque creían que era un mendigo y luego volvía a su casa, su madre le regañaba, le medio la lavaba, pero era educación típica. O sea, hasta los 7 años no recibió ningún tipo de educación y él andaba libre por ahí. Esto también marca carácter, marca el carácter de un niño que ha aprendido a crecer libre, suelto, poco sujeto, y como verán, eso le identifica en el resto de su carrera. Siempre fue una persona que reaccionó rápido frente a las correas y frente a las ataduras. Por tanto, aristócrata y bretón, las dos cosas, independiente de un poder centralista, de un poder controlador, siempre refractario frente a las órdenes de la autoridad, y por otro lado, libre y en la naturaleza. En su madurez, en su primera adolescencia, lo que pasa es que antes se maduraba antes que hoy, enseguida se metió en las bibliotecas de su padre, consultaba los libros de su padre, libremente leyó lo que ningún niño tenía que leer a esa edad, consultó lo que los niños no deberían haber consultado y empezó a formarse un pensamiento propio y libre. Y esto también es importante porque él era un libre pensador, era una persona ilustrada de esa época, acostumbrado también en su casa a participar de conversaciones, emparentado con la familia Tocqueville por distintos sitios, acostumbrado a un ambiente de conversación, de discusión, de lecturas, de arte, de alta cultura, como podía ser la alta aristocracia de aquella época. Interesado por el conocimiento y por los viajes, y en aquella época, y también propio de los aristócratas, enseguida empezó a viajar. Era en aquella época, y esto es muy importante para ahora entender lo que vamos a decir después, una persona muy acostumbrada a los viajes, viajó a Jerusalén, le interesaba mucho era una cosa también muy de la época, las culturas indígenas, las culturas naturales, muy en el sentido rusoniano, muy de volver al buen salvaje, a la cultura natural, a la cultura primigenia, a la cultura que no era urbanita, a una cultura no contaminada. Eran ideas de aquella época. Y esto es muy importante para entender al Chateaubriand maduro, que va a reaccionar mucho contra lo que hoy podríamos llamar el identitarismo cultural o el nacionalismo cultural. Eso, la cultura de la Francia o la Francia real, por ejemplo, un Maurras, pues esto, a Chateaubriand era naturalmente también refractario a esta idea, porque él desde pequeño, y porque era un ilustrado, y porque era un romántico, estaba acostumbrado a esa cultura natural, a la cultura del buen salvaje, a una cultura que no era de la sociedad. Entonces, esto marca un carácter también en el personaje. Pues también la idea de naturaleza y la idea de los viajes. Pronto, por razón familiar, se ve obligado a exiliarse, es la Revolución Francesa. He de decir también, para entender a los liberales de aquella época, que casi todos los liberales franceses de aquella época simpatizaron con la Revolución Francesa. Chateaubriand cuenta en sus memorias, en las memorias de Ultratumba, es una de las lecturas que recomendarían. Me decía, si recomendaría algo, les recomendaría que de aquí se fuesen con las ganas de leer Memorias de Ultratumba. Es un libro delicioso, en todos los sentidos. Chateaubriand es un genio de la palabra, le llamaban el encantador. Él inventa un estilo, él es el que inventa el romanticismo. Él empieza a escribir de otra manera que ya no es la manera moralista de la ilustración típica de su época. Es un estilo delicioso. Leeré algo de él para que nos podamos impregnar de este estilo. Él cuenta en las Memorias de Ultratumba que a él se le cayó el sueño dogmático de la Revolución cuando vio la primera cabeza pinchada en una pica pasar por su ventana, porque literalmente él estaba asomado al balcón viendo los festejos de la Revolución, cuando de repente asoma por su ventana una cabeza saltando y se da cuenta que esa cabeza no tiene cuerpo, que está pinchada en una pica. Y ahí dice, oye, esto no es. Suena también a ese Ortega nuestro, no, eso no. O sea, así, pero no. Pues esto pasó a los de su generación, o sea, cuando se enfrentó al terror, cuando vio lo que fue el terror revolucionario. Se tuvo que exiliar por razones familiares, de aristocracia, le perseguían, y aquí en el exilio, en Inglaterra, él conoce a todo el mundo del exilio francés. Y nos tenemos que hacer idea de lo que se pudo reunir en Inglaterra en los momentos inmediatamente posteriores a la Revolución Francesa. Toda la intelectualidad, toda la élite cultural, toda la élite artística se junta en un pequeño círculo. Entonces, de alguna manera podríamos decir, y esto está relativamente poco estudiado, podríamos decir que la Revolución fue providencial para dar un impulso liberal a lo que es la Ilustración. ¿Por qué?
porque la sociedad en aquel entonces, por su definición, estaba dispersa. Entonces, la revolución lo que hizo fue concentrar a los enemigos de la revolución, y los concentró en Inglaterra, y se juntaron en salones, en charlas, en coloquios. Entonces, se juntó toda la inteligencia contrarrevolucionaria, pero no la radical, sino simplemente todos los exiliados, o sea, todo lo que no era revolucionario se juntó en un mismo espacio y en un mismo momento. Imagínense el hervidero de ideas, que esto era el fervor que había por pensarlo todo desde la naturaleza, la ciencia, el arte, la política, por supuesto, todo junto en muy poco espacio. Y pues Chateaubriand tuvo la enorme suerte de pertenecer a esa élite, ir de muy joven ahí, impregnarse desde muy pequeñito de ese pensamiento enciclopédico, la enciclopedia con patas, la enciclopedia encarnada, todos juntos allí hablando. ¿Qué había en común en aquella élite intelectual? Primero, que eran ilustrados; segundo, que eran liberales; y segundo, les unía una única cosa: la oposición a la tiranía. Ellos habían visto el terror, habían visto la revolución, y les unía aquello. Cuenta la mujer de Chateaubriand, santa mujer, por otro lado, por cierto, en sus memorias, que en el Imperio, en esta época, las gentes de opiniones contrarias podían verse sin arrancarse los ojos, lo que se volvió imposible con los Borbones. Esto me parece que es muy interesante, lo cuenta la mujer de Chateaubriand, porque hubo una época de conflicto en la que la gente podía hablar gente distinta, sin arrancarse los ojos, cosa que en la Restauración, que es el momento en el que se supone que Chateaubriand debería haber sido protagonista, que ya no sucedió. Entonces luego explicaremos qué empieza a pasar en la Restauración para que la gente ya no pueda hablar sin arrancarse los ojos. ¿Qué nuevo dogmatismo empezó a surgir después de Napoleón? Sigue la mujer. Se veía, por ejemplo, convivir en el mejor de los entendimientos a un republicano con un monárquico. Esto marca el espíritu de Chateaubriand. En aquellos espacios privilegiados que frecuentaba nuestro protagonista convivían personajes como Constant, Madame de Staël, el padre de Tocqueville, Molé, Fontans o Bonal. Personajes que se les suenan los nombres, son muy contradictorios. Les aseguro que exageradamente contradictorios. Pues allí convivían en un mismo espacio y discutían. Dice la mujer que aquello fue el caldo de cultivo para la explosión de ideas que se daría poco después en la Revolución. Entonces esto me importa señalarlo. Se juntaron los contrarios para pensar juntos. Y de aquí surge una nueva forma de pensar. O sea, no es casual que entendamos la monarquía constitucional, la que tú eres experta, no es casual que el constitucionalismo, tal y como nos llega a nuestros días, surja de un grupo de gente tan dispar hablando juntos. O sea, la democracia tal y como la conocemos hoy surge de esto. Gente muy distinta hablando juntos, descubriendo el placer de una conversación con los contrarios. O sea, ¿qué es el encuentro de los contrarios? Aquí ya está el primer elemento constitutivo del liberalismo que nos llega hoy, que no era nada obvio en aquella época. Un poquito más adelante, como anécdota también para que conozcamos al personaje, Chateaubriand se gasta el poco dinero que tenía, en comparación con las aspiraciones vitales que tenía, se lo gasta en comprar un periódico, el Mercurio, Le Mercure, una revista que ha sido reeditada, es una revista cultural, una revista de debate, ha existido, se ha rehabilitado y ha muerto como el ave fénix. En sucesivas ocasiones pues lo compra a su amigo Fontans, uno de los personajes más influyentes durante la Restauración, muy próximo a la monarquía, y lo compra durante el Imperio, es decir, con Napoleón. Y fíjense lo que es el personaje, compra una revista de cultura y de literatura para meterse con Napoleón. Este era Napoleón, este era Chateaubriand, este era nuestro amigo bretón. No podía resistirse a meterse con el emperador. Escribe, el 4 de julio de 1807, un artículo hablando de historia de Roma, de literatura, de viajes, de esas cosas que le gustaban a él, e inserta este párrafo. A ver qué les parece. Cuando en el silencio más abyecto no resuena más que la cadena del esclavo y la voz del delator, cuando todo tiembla ante el tirano, y es tan peligroso incurrir en su favor como merecer su desgracia, el historiador parece encargado de la venganza de los pueblos. En vano prospera Nerón. Tácito ha nacido ya en el Imperio. Crece desconocido junto a las cenizas de Germánico, y ya la íntegra providencia ha entregado a un niño desconocido la gloria del Señor del mundo. El lector normal, el lector avezado en la historia romana, reconocería inmediatamente que Nerón es Napoleón, que ese joven historiador es Chateaubriand, y que es Chateaubriand el que tiene como destino poner en evidencia al dictador. Se podrán imaginar que esto le costó
la cabeza política, que Napoleón se enfadó muchísimo con él y que lo mandó una vez más al exilio. Chateaubriand se pasaba la mitad del tiempo en el exilio y la mitad del tiempo en política. Escribía cuando estaba exiliado. El literato que nosotros conocemos es el literato del exilio. O sea, cuando la política le expulsaba, le visitaban las musas. Pero él era un político que solo escribía por despecho. O sea, la gran literatura que conocemos de Chateaubriand es porque la política no le dejaba, porque la política le abandonaba. Pero Chateaubriand es un escritor, perdón, es un político que escribía, no es un escritor que hacía política. A nosotros nos ha llegado el estigma de que era un literato que hacía política, que es lo peor que le puedes decir a un político. No es el caso, se lo aseguro. Chateaubriand era un hombre político que solo escribía cuando le echaban. Lo que pasa es que como le echaban tantas veces de tantos sitios, tenía mucho tiempo para escribir. Pasamos al siguiente momento, la Restauración. Después de la Revolución, después de Napoleón, Napoleón acaba con la Revolución, la completa, la termina, Napoleón acaba y en el destierro, en la isla del Elba, llega de nuevo los Borbones, se restaura y en la persona de Luis XVIII vuelve la monarquía. Aquí se produce un momento que es clave para determinar qué es el liberalismo, porque la Restauración, su nombre lo toma de restaurar, es decir, de volver atrás, intentar dejar las cosas como estaban antes. ¿Antes de qué? Antes de la Revolución. ¿Cómo estaban las cosas antes de la Revolución? Pues es lo que llamamos el antiguo régimen. Había un poder unido a la Iglesia, el trono y el altar, una autoridad clara, una idea de legitimidad, una idea, sobre todo en Inglaterra, pero también en Francia, el derecho divino de los reyes, una legitimidad muy vinculada a lo sagrado, dentro de una política francesa y de una iglesia jansenista, es decir, de una iglesia muy nacional, con una identidad claramente nacional, no nacionalista, cuidado, lo que pasa es que esto hay que entenderlo para ver que luego vendrá el nacionalismo y vendrá de las iglesias nacionales. Y en este contexto, unos quieren volver atrás y otros quieren seguir para adelante. Unos quieren revolucionar la revolución y otros quieren involucionar la revolución. Y aquí, y justo en este preciso momento, es donde nace la política moderna tal y como la conocemos hoy. Los que quieren ir muy para adelante o los que quieren ir para atrás. Es decir, es imposible entender la política contemporánea si no la entendemos desde el historicismo. O vamos hacia el progresismo o vamos hacia atrás. Por ejemplo, solo por entendernos y sin ánimo de polemizar, el movimiento MAGA, volver a hacer las cosas grandes otra vez, es un movimiento, en este sentido, involucionista. Es historicismo romántico. Vamos a volver a cuando éramos grandes. Pero el progresismo radical, el progresismo racionalista, el que podría ser el comunista, es lo mismo, pero hacia adelante. Vamos hacia el futuro, el presente da igual. Aquí es donde nace la política realista de Chateaubriand. Dice ni pasado ni futuro, presente. La política es reacción a las circunstancias presentes. Entonces, dice su mujer en este contexto de Chateaubriand que ya empieza Chateaubriand cuando se supone que va a ser la superestrella de la Restauración, cuando se supone que es va a ser el gran protagonista, ya desde el principio empieza a tener problemas. Su mujer lo recuerda. Dice, los ultras de entonces, y aquí perdón una advertencia académica, cuando hablo de los ultras en aquella época, lo digo porque ellos mismos se llamaban ultras. Lo digo porque alguna vez alguien me ha dicho que quién soy yo para insultar a los reaccionarios. Yo no insulto a nadie. Era el partido ultra y así se presentaban a las elecciones, como los ultras. Entonces, el insulto sería llamarlos reaccionarios, pero no ultras, eran los ultras. Los ultras de entonces, porque ya lo sabía, dice su mujer, no le perdonaron que manifestase en su folleto ciertos sentimientos de libertad pública que obligaron a que luego Luis XVIII tuviese que aparentar estar de acuerdo con todos ellos. Es decir, que su mujer inteligentemente ya reconoce, y ahora es lo que voy a explicar, que Chateaubriand hace liberal a Luis XVIII. O sea, que lo que hace la labor de Chateaubriand, como bien anticipan, como bien describen sus amigos, es hacer liberales a los ultras. O sea, que la gran batalla que va a definir a nuestro amigo Chateaubriand es que intenta liberalizar a los ultras. O sea, no intenta convencer a los revolucionarios, a los jacobinos, de las bondades de la monarquía, aunque su discurso es ese. Pero si uno lee entre líneas, en realidad lo que está haciendo es explicar a los ultras las bondades de la democracia. Esto es interesantísimo en Chateaubriand, porque cuando uno lo lee, está siempre atizando a los jacobinos, a los liberales, a los ateos, pero en realidad el mensaje siempre implícito es a sus amigos ultramonárquicos de las bondades
de la monarquía, de la democracia, de la monarquía constitucional. Su mujer, lo digo como argumento de autoridad, ya lo vio. O sea, los ultras desde el principio ya se dieron cuenta y dicen, este tío ha hecho decir a Luis XVIII cosas que a nosotros no nos gusta que haya dicho. Y desde entonces, Luis XVIII ya siempre ha parecido un liberal. Bien, ¿por qué? Ya desde el principio, cuando se compone la primera Cámara de los Pares, Chateaubriand paga el precio de esto. Entonces, cuando se publica la lista de los 154 miembros de la primera Cámara Constitucional, Chateaubriand queda fuera, él no está en su nombre. Entonces escribe un libro célebre, que es el que marcó realmente su ideología política, que se llama Las Reflexiones Políticas. En las Reflexiones Políticas él ya describe y explica perfectamente lo que es su credo constitucional. ¿Cuál es el credo constitucional? Esto es lo que les digo, lo voy a explicar y van a ver que es una pura obviedad. Pues esta obviedad es la que le hizo no tener prácticamente ningún puesto de responsabilidad cuando los suyos gobernaban. 4 rasgos del credo constitucional que sintetizo. Primero, lo digo con palabras contemporáneas en aras de la claridad, él no lo expresaba con estas palabras. Primero, rechazar cualquier utopía. La batalla de Chateaubriand con los suyos siempre fue convencer a los suyos de que era imposible restaurar absolutamente nada. En política no se puede restaurar. Cualquier restauración es una instauración. Siempre que se restaura algo, se idealiza un pasado para imponer en el presente algo que no tiene nada que ver con lo antiguo. O sea, cuando un político dice que va a volver atrás, sabemos seguro que no es eso lo que va a hacer. Lo que pasa es que se va a servir de lo de atrás, se va a servir de lo de antes para hacer una revolución. Entonces, para Chateaubriand, cualquier romanticismo es una revolución. Primero, en la vida hay que partir del punto al que se ha llegado. Un hecho es un hecho, sentenció Chateaubriand. Segundo, había que aceptar el régimen constitucional. Leo textualmente. 100 veces hemos declarado que el restablecimiento del antiguo régimen era imposible, que los elementos de aquel régimen se habían destruido para siempre, que había que seguir el movimiento político del siglo y que la Carta satisfacía todas las necesidades nuevas. Aquí, para los constitucionalistas, hay una cuestión que es determinante. Chateaubriand dice, en épocas de tempestad, el barco que mejor navega las olas es la Constitución. Las constituciones no se redactan para épocas de paz. Las constituciones se redactan precisamente para épocas inestables, porque la alternativa a la Constitución es la violencia del poder personalista. Napoleón no supo navegar la tempestad. Chateaubriand, en palabras de Talleyrand, dijo, yo no me puedo sentar sobre las bayonetas, no me puedo sentar sobre mis poderes, porque sobre el poder violento militar no puedes construir la paz. Esto lo dijo Napoleón en sus memorias, lamentándolo. Dice, si es que yo no me podía sentar sobre las bayonetas. Esto es lo que le dijo Chateaubriand al monarca. Dijo, si quieres navegar esta época, perdonad el anacronismo, de polarización, no te va a servir el poder, porque el poder nunca sirve para navegar en épocas de polarización. Lo que mejor navega un temporal es una barca que sea capaz de subir y bajar a la vez que las olas, no ir de frente con las olas, porque al final las va a acabar hundiendo. Entonces, la Constitución para Chateaubriand es una pequeña barquita modesta, moderada, que es capaz de manejar tiempos inmoderados. El poder es exactamente todo lo contrario. Por tanto, le dijo a Luis XVIII y luego a Carlos X, si quieres conservar el poder, conserva la Constitución, porque si no conservas la Constitución, perderás el trono. Tercero, él era un firme convencido del legitimismo, él era un monárquico convencido. Si queremos explicar en qué consiste el liberalismo de Chateaubriand, hay que entender que el sistema cuelga de la corona. Esto es así y esto fue un motivo de pelea con sus adversarios, aquí ya no con los suyos. Y cuarto, y luego lo desarrollaré un poquito más, cuarto elemento del catecismo constitucional que no es nada obvio, las libertades públicas, en plural. Hay que tener en cuenta que en aquella época no existía la libertad de expresión, no existía la libertad de prensa, no existía la libertad de asociación, no existía la libertad de asociaciones, es decir, no había ley de partidos como la que hay ahora, y no había libertad de expresión pública de las ideas. No existía nada de esto. ¿Por qué? Porque la tradición, tanto de unos como de otros, era concentrar el poder en manos de una única persona. Por eso decimos absolutismo o monarquía absoluta. No había discusión pública y abierta, que son los elementos básicos del parlamentarismo. Entonces Chateaubriand le dice al rey, si quieres conservar el poder,
si quieres que Francia esté contigo, tienes que darle libertades. Entonces, fíjense qué contraintuitivo era para aquella época decirle al poder que si quería conservarlo tenía que soltarlo. Si quieres conservar el poder, suéltalo. Es decir, si quieres conservar el poder, dáselo a los que tú crees que te lo quieren quitar, porque será la única forma de que puedas seguir ejerciéndolo. Como saben, en la historia, esto no es spoiler, no le hicieron caso y Carlos X no murió en el trono. Catecismo Constitucional, la monarquía según la Carta. Escribe la monarquía según la Carta en 1814, es su texto constitucionalista más célebre, en el que explica qué debe ser la monarquía según la Carta Constitucional de 1814. No se parece mucho, pero para entendernos, pues si no están familiarizados con el contexto francés, sería lo que las Cortes de Cádiz aquí. Ellos se enfrentaban a algo un poco parecido. Cómo adoptar la nueva Constitución liberal en un régimen antiguo o antiguo régimen. Este es un poco el contexto. Y Chateaubriand escribe la monarquía según la Carta y se la escribe para los monarcas, no se lo escribe para los otros. Les dice cómo tenéis que entender la monarquía. Clave de esta cuestión. Hay que separar el poder. Entonces, el poder real hay que separarlo del poder ministerial, que sería lo que hoy distinguimos entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Parecido. Entonces, empieza a establecerse la distinción de lo que es el primer ministro y el jefe de Estado. Esa distinción es algo que el rey no acepta. Él dice, ¿pero qué me estás contando? Me estás diciendo que para ser rey tengo que dejar de ser rey. ¿Por qué? Y este es el famoso dictum de Constant. El rey reina, pero no gobierna. Y Luis XVIII le pregunta, le convoca y le dice, ¿qué quieres decirme con eso de que reino pero no gobierno? En el fondo me estás diciendo que soy un mero adorno. ¿Qué significa un rey? Que no reina, que no gobierna. ¿Qué significa un rey que no tiene poder ejecutivo? Para nosotros hoy, de nuevo, es algo obvio. Pero en aquella época no solo no era nada obvio, sino que era tan contraintuitivo que de nuevo le costó la enemistad con el rey. Él dice, elijo un mal camino para mis intereses y para mi tranquilidad. Mi destino está del lado de los vencidos y de los desgraciados. No me hago ninguna ilusión. Sé bien que soy lo que en política se llama un hombre sacrificado. Parece que este es el testimonio autobiográfico que mejor podría describir lo que es la actitud liberal. Una persona que, como ven, en ninguno de los episodios se casa con el poder. Y no solo porque era bretón, es porque era liberal. Porque el liberal no se casa con el poder, se siente en la obligación de aconsejar al poder aquello que debe hacer, sabiendo que al poder no le suele gustar que le aconsejen lo que tiene que hacer. Y él era muy consciente de esto por propia experiencia. Siguiente paso, siguiente punto de conflicto, este es el más complejo, ¿vale? Por lo menos a mí es el que más me cuesta entender. El problema al que se enfrenta realmente Chateaubriand, lo que realmente le define como liberal y lo que más cuesta entender hoy en día a los liberales es el siguiente, y es que el liberalismo no se casa con identidades nacionales, que eso es propio del nacionalismo. Por tanto, el núcleo diferenciador del liberalismo en aquella época es separarse de lo que hoy llamamos nacionalismo. O sea, si son liberales es porque no son nacionalistas. ¿Qué es nacionalismo? Voy a contarles una anécdota por si esto ayuda a entenderlo un poco mejor. En 1818 se publica una ordenanza que obligaba a los vecinos de París a tapizar sus casas cuando pasaba el Santísimo Sacramento. 1818 es la Restauración, vuelven las costumbres religiosas, vuelven las costumbres católicas. Ante el Santísimo Sacramento hay que inclinarse. En aquella época, recuerden que la misa hasta el concilio, cuando se producía la consagración, el Santísimo Sacramento se tapaba, era algo que no se podía ver. Hoy en misa la liturgia dice que hay que inclinarse un poco, pero se puede, y que no debe mirarse muy de frente. Esa veneración al Santísimo Sacramento, cuando se procesionaba por las calles, se decía que las casas había que correr las cortinas, que había que taparlo, en señal de respeto, como quien hoy cerrase los ojos, ¿no? Los tapices de la cara. Los protestantes se niegan, dicen, perdón, pero yo no voy a hacer eso, o sea, porque tú lo digas que eres católico, vas a hacer eso, mi credo dice otra cosa y yo no voy a obedecer. Bueno, esto produce un pleito conocidísimo en el que actúan, por un lado, los que luego serán los dirigentes de la monarquía de Luis Felipe en 1830, Guizot y compañía, sobre todo Odot, pero, por el otro lado, los amigos de Chateaubriand, los que escriben en el mismo periódico de Chateaubriand, Le Conservateur, Lamennais y Bonald. Y Lamennais
En el juicio dice, y esto es muy importante para entender lo que es el liberalismo hoy, dice Lamennais, dado que el tribunal da la razón a los protestantes y la ley no puede imponer a nadie el credo, dado que esto es así y el tribunal lo ha dicho, entonces la ley no es pues de ninguna religión y es por tanto atea. O sea, como la ley no impone un credo, entonces va contra Dios. O sea, que o estás a favor de Dios y lo impones o estás contra Dios. Y es, bueno, esto ya es de mi cosecha, esto es una falacia. O sea, el no estar a favor de algo no significa estar en contra de algo, significa que respetas que alguien pueda estar y pensar de otra manera. Pero Lamennais arguye esto y es un argumento que continúa en Francia y en el siglo XX reaparecerá de nuevo. Si la ley no es católica, entonces va contra los católicos. Si la ley no impone un único credo, si no hay una confesionalidad del Estado, entonces la ley es atea. Y dice, posteriormente, en su famoso ensayo, el de Lamennais, de la religión considerada en su relación con el orden político y civil, que la revolución ha conseguido excluir a Dios del Estado e instaurar el ateísmo en el orden político y civil. Es decir, que empieza aquí a cundir la idea de que si un Estado respeta la libertad religiosa, lo que en el fondo, lo que realmente está haciendo es vaciarlo de valores. El Estado liberal se está convirtiendo en un fabricante de ateos. El Estado, bajo el nombre de la libertad, en el fondo lo que está haciendo es vaciar de contenido a las monarquías. Es decir, que el liberalismo aquí ya empieza a ser entendido como un enemigo de los valores porque no los impone. Aquí la pregunta que nos surge es, ¿y se pueden defender los valores sin imponerlos? ¿O es que la única forma de defender los valores es mediante la imposición del poder absoluto? Chateaubriand, de nuevo, contraintuitivamente, dice la mejor forma de defender un valor es respetando la libertad de elegirlo. Esto es un dogma de Chateaubriand. ¿Qué es lo que sucede en este momento en esta Francia? Entienden que, puesto que la monarquía, fíjense, Luis XVIII y Carlos X, los ultras entienden que se han vuelto liberales, digo fíjense porque es que eran ultraconservadores, Luis XVIII y sobre todo Carlos X, pues aún así para los ultras se habían vuelto liberales, eran unos traidores. ¿Qué es lo que hacen? Decir, el único poder legítimo, el único poder legítimo es el Papa. Y entonces se vuelven ultramontanos y afirman que el único poder legítimo es el de la Iglesia porque es el único que conserva la verdad. Y utilizan a Roma y a la Iglesia contra el poder de Francia. Y aquí se empieza a producir otro escenario liberal, que es que la Iglesia se entiende que es un instrumento eficaz para luchar contra el poder político. ¿Por qué? Porque el ideal es que se produzca la unión del trono y el altar, con una dominancia de los valores del altar. Y el trono es un cooperador necesario para los valores del altar. Es decir, que la espada coopera con el cetro. La espada es la mejor cooperadora del cetro. El cetro, que significa el poder de la autoridad de la Iglesia, y en la otra mano, como en la portada del Leviatán de Hobbes, la espada. Las dos armas de un mismo cuerpo para conseguir la unidad del pueblo. Esto es la unión del trono y el altar. Chateaubriand se rebela contra esto, como muchos de sus compañeros liberales dicen, una cosa es el poder religioso, otra cosa es el poder temporal, son dos cosas distintas. Y de aquí deducimos otra cuestión que es muy importante para este liberalismo. Vale. Otra cuestión que es muy importante para el liberalismo y que me importa mucho porque está muy presente en Chateaubriand. La rebajación de las expectativas de la ley. Me explico. Cuando en la época de Chateaubriand, él y algunos de sus contemporáneos, sobre todo los liberales doctrinarios, empiezan a decir que la Iglesia tiene sus asuntos y que la política tiene sus asuntos, no quiere decir que unos no puedan influir en los otros y que no haya una correlación entre ellos. Lo que quiere decir, y lo que llega al liberalismo, que es muy interesante, es que la moral, que la unidad, que la fraternidad, que la homogeneidad de las ideas no se pueden imponer desde el poder político. Es decir, que cuando se dice que hay cosas que son del César y cosas que son de Dios, también se quiere decir que la ley política tiene que ser menos ambiciosa de lo que le exigen los reaccionarios. Es decir, que a través de la ley no se pueden imponer ciertos valores, lo cual no quiere decir que la ley los desprecie, quiere decir que hay un camino de la libertad para alcanzar esos valores que no se puede conseguir a través de la imposición de la ley. Es decir, que rebajar las expectativas legales es algo que nace de esta época cuando se empieza a separar
Roma de Francia. Oye, una cosa son los valores religiosos, otra cosa es la política, y la política no se puede razonar desde la religión. Una cosa es la teología y otra es la política, cada una tiene su orden. Esto los reaccionarios lo entenderán como una agresión directa contra la religión y contra Roma, pero no es así. De hecho, Guizot era católico, Constant era religioso, Chateaubriand lo era, Tocqueville lo era y defendían esto. Voy, entonces, hago un pequeño salto sintético para decir, entonces, de todo esto, ¿qué nos queda de Chateaubriand? Chateaubriand define en la monarquía según la Carta el régimen constitucional, que es básicamente lo que conocemos hoy, lo que pasa es que con un poco más de peso sobre el poder. Él diseña un sistema que es la monarquía, de la monarquía los ministros, es decir, jefe de Estado, jefe de gobierno, del jefe de gobierno cuelgan dos cámaras, cámara alta, cámara baja, y un censo. Una de las grandes batallas de la época, y esto es importante decirlo, es que la monarquía la monarquía constitucional era censitaria. Para que se hagan una idea, de aproximadamente 30 millones de habitantes en Francia, tenían derechos electorales activos, o sea, de elegir, no pasivos, los pasivos eran más restringidos, activos, 30.000, es decir, un 1%. El resto no tenían ningún tipo de participación. Entonces, cuando estamos hablando de monarquía constitucional y de democracia, estamos hablando de privilegios políticos para un 1% de la población. Esto es otra de las grandes batallas de Chateaubriand, que es lo que luego le costará la cabeza a Guizot, que no quería ampliar el censo, no quería un sufragio universal. ¿Por qué? Porque seguían entendiendo que la plebe, que el pueblo, que la chusma, que el proletariado serían enemigos de la estabilidad del pueblo. Entonces, se seguía entendiendo que el pueblo sería estable si estaba atado. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque la gran defensa de Chateaubriand fue, y esto es lo curioso, la libertad de prensa. O sea, lo que le costó realmente a Chateaubriand el puesto fue defender la libertad de prensa. No conseguía hacer entender al monarca que respetando la libertad de asociación, que respetando la libertad de expresión y que respetando la libertad de prensa, lo que hacía era construir un parapeto que iba a desgastar menos su figura, que iba a descargarle de poder, porque la discusión se empieza a dar en otro foro. Cuando él era el sujeto de todas las discusiones, también era el sujeto de todas las iras. Chateaubriand, sin decirlo así, está hablando de la opinión pública. Chateaubriand descubre el régimen de la opinión pública. Es decir, la discusión pública y abierta se da en otro foro. Está trasladando el foro del absolutismo al foro de lo público. Chateaubriand es uno de los grandes descriptores del espacio público como opinión. Por eso su gran batalla es la libertad de prensa. ¿Qué lecciones nos quedan? Y ya, sí que termino. ¿Qué lecciones nos quedan de Chateaubriand? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué ha decantado? Les decía que iba a hablar de un río que corre, como las acequias con los decantadores, donde va quedando un poco la basura. Pues aquí no es la basura, sino todo lo contrario, donde va quedando el tesoro, como cuando decantamos el oro. ¿Qué oro, qué pepitas nos quedan? Primero, el liberalismo, y esto es lo más difícil de entender a mi juicio, es un pensamiento siempre histórico que no historicista. Es decir, critica los maximalismos. Es raro encontrar en un liberal, y si lo encontramos es porque se ha despistado, que hable de crisis de civilización, que hable de fin de era o que hable de ocaso de Occidente. Es raro encontrar en un liberal estos juicios maximalistas de la historia. Es que ya no hay nada, es que se ha echado todo a perder, es que no queda nada como antes, es que ya nada volverá a ser. Eso es romanticismo político. Ese romanticismo político hay que entender que es contra lo que nace el liberalismo, nace contra estos maximalismos históricos, ya sea porque son progresistas, ya sea porque son reaccionarios. Segundo, rasgo importante, rebajar el contenido de la ley. Los fines de la política tienen que ser limitados. Los fines del hombre y de la moral, no, pero es que no son los mismos ni siguen los mismos cauces. Tercero, separación de poderes y limitación del poder absoluto. Todo poder concentrado al final es malo. Chateaubriand se peleó contra el ministro del Interior, Decazes, y de ahí en adelante él aprendió que todo poder concentrado, todo poder absoluto va a ir en contra de sus fines. No se puede conseguir los fines de la política, por muy buenos que sean, por muy deseables que sean, si el poder se concentra. ¿Por qué? Porque la forma de conseguir la libertad es dejando que se ejercite. Entonces, es contradictorio educar al pueblo a ser libre, que es el fin de la política, si no le dejas libertad para que la practique. Obvio.
Relaciones internacionales. Chateaubriand jamás entendió Francia aislada de su contexto. Es el contexto del Congreso de Viena, es el Congreso de las Guerras Napoleónicas. Es imposible desde esta época entender la nación liberal aislada de su contexto y sin relación con sus vecinos. La política liberal, por tanto, siempre, desde esta época, y siempre lo será internacionalista. Quinto, nacionalismo. El Estado no es Iglesia, la Iglesia no es Estado, una cosa es el Estado, otra cosa es la Iglesia, separación de trono y altar. Siguiente, religión. Es clave para que haya libertad política, que haya libertad religiosa, la libertad de credo. Esto también en nuestra época es obvio, les aseguro que en aquella época y en épocas posteriores no lo ha sido y espero que siga siendo obvio. Y por último, libertades. La política, libertad de reunión, asociación, información y expresión, la libertad y la libertad religiosa. Chateaubriand obviamente todavía no hablaba de libertades sexuales, que son un derivado de estas, pero hoy sí que podríamos decir que también se incardinan en esto. Bueno, perdonad por correr tanto, pero tenía muchas ganas de decir muchas cosas y ahora si hay algo en lo que no he sido claro o en lo que queramos profundizar, pues tenemos una ronda de preguntas. Bueno, muchas gracias, Armando, porque son muchas cosas, es muy interesante y escucharte es maravilloso. Como veis, además, se quedan muchas cosas que en el tintero y, bueno, abrimos turno de pregunta. A mí sí me gustaría, digamos, señalar dos cosas, también lo digo con ánimo de provocar y de animar el debate. O sea, tú has insistido en que en Chateaubriand podemos ver cosas que hoy son obvias. Te diría, ojalá fueran tan obvias. O sea, ojalá fueran obvias como tú acababas ahora, con que tiene que existir, por ejemplo, libertad religiosa, cuando no existe y cuando y no entro en unos y otros, pues realmente la libertad religiosa realmente podemos ver que en algunos sitios se cuestiona, incluso en nuestro propio país, y que parece que según la religión que tengas, pues a veces incluso las aparentemente asentadas, pues ahí está mal que las ejerzas o que reclames tu papel. Y tenemos ejemplos recientes en Córdoba, por ejemplo, de por qué no podemos ejercer una libertad religiosa libre en un país como el nuestro. Por eso a mí, cuando te escuchaba, decía, bueno, obvio, ojalá. Es verdad que a mí quizás me pasa como Chateaubriand y como otros, que cuando quizás conocemos el ejercicio del poder desde dentro, en realidad también nos volvemos reaccionarios y nos damos cuenta de que efectivamente eso hay que cambiarlo desde dentro, y cuando no puedes cambiarlo desde dentro, a lo mejor lo que tienes es que reaccionar desde fuera y defender esas ideas como hacía Chateaubriand, y poner sobre la mesa que no debemos de dejar lo obvio o dejar de defender lo obvio, porque si dejamos de defender lo obvio, a lo mejor lo obvio se convierte en extraordinario, hasta el punto de que hoy quienes defienden lo obvio son casi considerados punk, cuando en realidad pues realmente defender cosas como el Estado de Derecho, la libertad religiosa, la separación de poderes, la libertad de prensa, hoy deberían de ser cosas que no deberíamos de poner en cuestión y que no deberíamos de estar continuamente apelando a su defensa. Entonces yo enlazaría por aquí cuando decíamos que Chateaubriand vivía en una época que podíamos conectar con la época actual. Y la primera pregunta, un poco enlazado con esto, es ¿qué visión crees que él podría dar de la Francia actual, por centrarlo en Francia, de la Europa actual, en el sentido de, podría llegar a la conclusión o a la misma conclusión a lo mejor que él estaba analizando hace 200 años? ¿O podría quizás llegar a la conclusión de, bueno, quizás en algo hemos avanzado o seguimos en el mismo punto? Bueno, esto es muy divertido porque es política ficción, ¿vale? Que es lo que más nos gusta. Pues te diría que Chateaubriand se enfadaría con gente distinta por las mismas razones. Porque en el fondo está latente. O sea, Chateaubriand reaccionaría visceralmente contra el nacionalismo, le molestaría mucho el nacionalismo de derechas, seguro, con toda certeza, porque ese nacionalismo francés lepenista que hunde sus raíces en Maurras y en la Francia real frente a la Francia legal, eso a Chateaubriand le repulsaría, y lo puedo decir con certeza porque es que es lo que más le repugnó en su época. Cuando distingo entre la Francia real y la Francia legal, es una distinción que utilizaba Maurras. ¿Por qué? Porque él decía que había una Francia de franceses que estaba siendo suplantada por la Francia de las leyes. Entonces, las leyes estaban yendo en contra de los franceses. De nuevo, el argumento de que el liberalismo y las libertades van contra las identidades. Por tanto, lo que había que hacer para retener la identidad nacional francesa era
quitar las libertades para recuperar las identidades. Y una vez que recuperamos las identidades, entonces podemos devolver las libertades. Como si ese camino de ida y vuelta yo te quito la libertad y te la doy, fuese como encender y apagar la luz. Como si fuese tan fácil, ¿no? Pues si ahora falta apretar las riendas del burro, yo aprieto las riendas y si hace falta las suelto. Que es un poco ese tira y afloja en el que estaremos siempre. Entonces Chateaubriand, por propia experiencia y por lo que tú insinuabas, jamás se hubiese dejado fascinar por la emergencia de los poderes autoritarios. Jamás, seguro. O sea, jamás hubiese depositado su confianza en personajes como Donald Trump. Y no lo digo por lo que es el personaje, sino por el poder que pretende reunir el personaje. Porque tampoco le fascinaría ningún dictador cielo, de ningún tipo. O sea, no me quiero meter en izquierdas y derechas, porque no este es el tema. Es que él, como liberal, había conocido los efectos del abuso de poder, que es que siempre son contrarios a los fines que persigue, porque con el poder hay ciertos fines de la política que no se pueden conseguir nunca, es imposible. Es imposible. Aquí me paro. Vale. Yo no sé si alguien quiere alguna intervención, porque yo podría seguir hablando de este tema contigo eternamente y haciendo mucha política ficción. Sí, al fondo. Hola. Indagando en precisamente eso, estamos hablando de feminismo y de nada. ¿Cómo te sirve Chateaubriand y los autores para interpretar, aceptar, no resignarte, es decir, mantener cierto optimismo o no dejarse caer, no caer en el erotismo cuando interpretas la realidad, digamos, en su conjunto, ¿no? Y no solo por el éxito concreto, digamos, temporal de nacionalistas, ¿no? Es decir, porque, o sea, digo por ejemplo que estamos viendo también en Europa, pero de Países Bajos, ¿no? La derrota de Hitler, cuando todo el mundo pensaba que iba a ganar, resulta que no, un tipo nuevo, desde y pico años, ya las elecciones simplemente por entrar en televisión. Todo esto, digamos que con estos nuevos formatos, ¿cómo adaptas Chateaubriand no caer en derrotismo y las nuevas esperanzas que van surgiendo? Bueno, muchas gracias por la pregunta. A mí Chateaubriand lo que me ayuda es a pensar la política, o sea, ni derrotismo ni optimismo. Me ayuda a pensar la política en términos de encrucijadas. Pues cuando estás en un camino, se te presentan encrucijadas, te puedes equivocar o no. Entonces yo no descarto que nos podamos equivocar porque tenemos un camino bastante bien dibujado del error y además está alisado y tiene pocos obstáculos. Entonces yo no descarto que vayamos por esa senda, por lo menos no descarto la posibilidad de que podamos de nuevo caer en la senda del autoritarismo, de los nuevos espacios internacionales, del olvido del multilateralismo, de la pérdida de pluralismo, de la vuelta de los nacionalismos. No lo niego, pero también me ayuda a pensar que es una encrucijada, que hay otra en la que todavía hay una memoria viva, hay una experiencia de la Guerra Civil, hay una experiencia de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, que son experiencias vivas. O sea, tenemos una experiencia viva de la catástrofe, lo cual nos puede hacer sospechar que por ese camino, aunque parezca un atajo, pero mejor no, porque es que la anterior vez que cogí el atajo me volví a caer. Entonces, a lo mejor voy a ir por este que es más tortuoso, que tiene más baches, que está peor señalizado, pero es el que sé. Entonces, ese es el que sé, ese escepticismo político es el que yo he aprendido de Chateaubriand. Vamos por aquí que funciona mejor. Y también Chateaubriand yo creo que es útil para que recordemos que hay ciertos caminos que no tienen salida, que son callejones sin salida, que la fascinación por el poder es de mentes simples, que creer que la solución política está en aglutinar mucho poder es de una mente demasiado simple, es una mente muy infantil. Y lo digo psicológicamente, lo de infantil, o sea, no lo quiero decir con demasiado desprecio. O sea, a mis hijos, cuando eran pequeños, les molestaba mucho que los buenos no ganasen. Y para que ganasen los buenos tenía que ser como las pelis americanas, que tuviesen mucho poder, que fuesen muy fuertes. Entonces, el músculo gana en las pelis, pero en la realidad no. El poder pierde. Entonces, este escepticismo frente al poder es importante. Entonces, te diría que Chateaubriand no me hace ser optimista, porque eso sería ser historicista, sería anticipar lo que va a pasar en el futuro, pero tampoco pesimista, sino vivir de oportunidades. Y lo que sí creo es que el pensamiento liberal va ganando, o sea, que por ahora va ganando, eso sí que lo veo. Otra cosa es que tenga serias amenazas y que haya que recordarlo y que hoy un viernes pues tengamos que pasar un rato hablando de esto para recordar una cosa que es muy evidente cuando uno estudia historia política, y es que el liberalismo es una excepción. Lo que pasa es que vivimos en una excepción liberal que lleva más de 80 años. Entonces es muy interesante
ver que la excepción empieza a convertirse en norma y seguirá siéndolo siempre que seamos conscientes de que hay que cuidarlo, de que exige muchos cuidados, porque lo que tenemos es una excepción, es decir, estamos viviendo una época excepcional y nos podemos volver a fascinar por aquello contra lo que combatimos, que es el poder, el abuso del poder, el autoritarismo. Ignacio. Bueno, Armando, me ha gustado mucho porque no conocía bien a Chateaubriand y me ha interesado, pero en particular la parte de la opinión pública. Has mencionado de la opinión pública porque, si te he entendido bien, me ha parecido entender que en realidad Chateaubriand está creando el concepto de opinión pública, de esfera pública, donde se deben discutir los asuntos de interés general, entre otras cosas para alejar al monarca o al que está en el poder, al político, de estar expuesto, ¿no? al escrutinio de la opinión pública. Y has dicho, creo que él es el que crea o define este concepto de opinión pública, pero cuando lo has dicho he pensado que son ideas, son las ideas del momento. De hecho, desde antes de la Revolución Francesa, con John Locke, con Spinoza, con Hume, ellos ya están hablando de los derechos naturales y de los derechos de opinión pública y de libertad de expresión, que de hecho cristalizan la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776, pues la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Ahí también se cristaliza la Revolución Francesa, en el artículo 10 y 11, precisamente el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, ¿no? Por supuesto en Stuart Mill, en Tocqueville, en todos estos, por supuesto está ya reconocido, pero al ver el énfasis que has puesto en que Chateaubriand describe la opinión pública y el espacio, la esfera pública, como lugar de discusión, creo que debían ser las ideas del momento y que él se imbuye de ellas, ¿no? No sé si tuvo influencia de Inglaterra y del liberalismo inglés, donde esto estaba bastante más asentado, ¿no? Pero son ideas que ya están, creo yo, los derechos naturales de libertad de expresión ya están consagrados en la Declaración del Hombre y del Ciudadano, los derechos del hombre y del ciudadano en la Declaración de Independencia, y creo que él recoge, en cierta forma, si he entendido bien, ese acervo, ¿no? Más que sea una ocurrencia de él o una teoría de él. Sí, me he expresado, si he dicho eso me he expresado mal, porque tienes toda la razón. O sea, él no descubre la opinión pública. De hecho, él no utiliza la expresión opinión pública, ¿eh? Él lo que hace, efectivamente, la influencia inglesa es evidente en el exilio, eso es clarísimo, ahí es donde aprende estas nuevas libertades. Lo que él hace es trasladar las ideas de salón a las ideas de gabinete. O sea, convierte ideas de salón en ideas de gabinete, porque eran ideas que estaban asentadas en los foros ilustrados. Eran ideas que estaban asentadas en el enciclopedismo, pero no en los gabinetes. O sea, no era praxis política, la opinión pública. O sea, el gobernante no entendía que no podía gobernar sin la libertad de prensa. De hecho, es que no existía la libertad de prensa en esa época. Tú lo sabes mejor que yo, pero es que no existía. O sea, la censura era previa, o sea, tenías que entregar antes al ministro del Interior los textos y él te decía si podías... o sea, la censura no era posterior, como ha sido en otras épocas, es que era antes. De hecho, Chateaubriand en El Conservador alguna vez como protesta publicó el periódico en blanco, como para decir, y que le costó también unas buenas sanciones económicas, porque no existía. Entonces, la labor de Chateaubriand no es convencernos a todos los demás de lo que necesitamos la opinión pública contra Sánchez. Le digo Sánchez porque es el que gobierna ahora, no por nada. O sea, que no es convencernos a nosotros de que defendamos nuestras libertades contra el poder, es convencer al poder de lo que necesita esas libertades para seguir estando en el poder. ¿Por qué? Porque le dice, si es que, aunque tu ideal fuese bueno, y aunque todos quisiésemos conseguirlo, necesitarías un poder militar tan grande que necesitarías un soldado para cada ciudadano. Es decir, tendrías que convertir al Estado en un ejército, que es la Unión Soviética. Tendrías que tener... Entonces le dice, tú no puedes gobernar sin el apoyo del pueblo. O sea, no es que el pueblo necesite la libertad de prensa para poner límites al poder, es que el poder necesita la libertad de prensa para poder gobernar. Esto es lo que Chateaubriand hace, que es una labor de gabinete. O sea, ya no es una labor de intentar que nosotros entendamos lo importantes que son los periódicos para estar bien informados e ir contra el poder. Es que el poder realmente necesita la prensa, y no para manipularla, no para instrumentalizarla, no para darle publicidad institucional y que la gente diga lo que él quiera, o sea, no para convertirlo en vocero del poder, sino que es que realmente necesita el consentimiento. O sea, es que tiene que gobernar con la opinión pública, que no tiene que gobernar con las bayonetas. Y esta idea no era tan clara, ¿eh? O sea, Guizot, la monarquía de
de los años 30, que luego acaba con la Revolución de 1848, en ningún momento se implantan estas ideas. O sea que tal y como las conocemos nosotros hoy, en Europa tardan muchísimo. La historia de la libertad de prensa en España tú la conoces. Es que tardamos mucho tiempo en comprender esto, si es que terminamos de comprenderlo. Pero vamos, a tu precisión, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, la idea ya existía, viene del siglo XVIII, ya está en las declaraciones. Lo que no, repito, es tanto que es una idea de gabinete, no es tanto una idea de salón como de gabinete. Bueno, incluso en Maquiavelo, lo que acabas de decir, Maquiavelo ya dice, el príncipe no puede gobernar contra la opinión pública. Ya en el siglo XVI Maquiavelo, o sea que fíjate hasta qué punto Chateaubriand cristaliza ideas que ya venían Y el caso, su recorrido. y el caso que hicieron a Maquiavelo. Es verdad, es verdad. Hola, buenas. Gracias. Yo no conocía a Chateaubriand político, conocía más sus aspectos literarios. Y en literatura siempre se le considera un romántico conservador, porque, no sé, has hablado de liberalismo, pero quizá, como hacemos en el romanticismo, en la literatura, vemos unas corrientes más conservadoras, vemos otras más progresistas, por decirlo así, no sé si se pueden emplear estas palabras. Y cuando has presentado al Chateaubriand político, bueno, has hablado de sus propuestas para mantener la monarquía. Supongo que en aquel momento, bueno, ya lo dijiste, que era una monarquía, no sé si se puede hablar de democrática, al menos de una oligarquía liberal, sí, por lo del voto censitario. No te he oído hablar, yo lo desconozco, si Chateaubriand, como buen ilustrado de las luces, que era, por supuesto, es un movimiento bien elitista, ¿no? También recoge la separación de poderes para esa nueva monarquía de la Restauración, que ya vemos que no es un término muy ajustado, y si ambiciona que ese liberalismo político oligárquico de una oligarquía burguesa pueda abrirse a una democracia como es hoy, a partir del 45, ¿no? Que impone Estados Unidos. Bueno, vamos a dejar el régimen liberal oligárquico de la burguesía y vamos a abrirlo a a ciudadanos que no han participado, porque en el 45 en Francia, por ejemplo, las mujeres no podían votar, lo impone Francia, lo impone Estados Unidos. Podemos decir que esa democracia de raigambre liberal aparece en Europa impuesta en los países que Estados Unidos controla y libera. ¿No? Y como decía Ortega, que esto también yo creo que Ortega también viene de esa tradición ilustrada, elitista, burguesía que quiere mantener el poder, y tiene ese libro de la revolución de las masas, porque evidentemente cuando el sistema liberal censitario rompe todos los límites de la participación política, estas nuevas capas sociales que quieren participar en política, ese liberalismo, que yo creo que hay diversas tendencias y corrientes, ¿cómo puede integrar también a las nuevas capas sociales que quieren intervenir? Es decir, todo lo que viene de la revolución, de, digamos, ese incipiente socialismo, de las ideas socialistas utópicas que luego viene el movimiento obrero, el liberalismo en su sistema político y en lo que originalmente están proponiendo estos liberales, en mi manera de ver, conservadores, monárquicos, ¿cómo ve que esto puede funcionar? Porque no se puede decir así tranquilamente, bueno, pueblo, populismo, bueno, es que el pueblo también tiene que, y hoy día más, porque tiene educación, etcétera, y tiene que intervenir, y quiere intervenir en política. Voy. Si podemos aprovechar a hacer la última, porque Sí, en 5 minutos. una última pregunta. Sí, si alguien tuviera otra pregunta y... Sí. Guay. Lo que he oído aquí, pues veo una cosa. Primero, el gran conocimiento de la naturaleza humana, también lo esencial de Chateaubriand. Y por otra parte, esa capacidad de provocar, unir a la gente con capacidad de diálogo, con capacidad de cordura. Y siempre
un luchador incansable contra el totalitarismo. Pues si he transmitido ese mensaje, me voy feliz. A su pregunta, la hay que entender, breve, para que podamos acabar en tiempo por respeto a la institución, hay que entender que la batalla política en esa época es el censo. O sea, ¿quién puede votar? El trasfondo ideológico es si la soberanía viene de Dios o la soberanía viene del pueblo. Este es el trasfondo ideológico y unos adornan la idea de una manera y otros la adornan de otra porque entienden las cosas de una manera y otros la entienden de otro. La democracia tiene un sustento de soberanía popular. El pueblo es soberano. Mientras que la soberanía que viene de arriba, del poder divino, que es una herejía protestante, entiende que Dios no es democrático, que Dios es uno y que de ahí tiene que descender el poder de arriba a abajo. Entonces, lo que choca durante toda esta época es el problema de las legitimidades, que se traduce en la idea de soberanía. ¿Quién es soberano, en el fondo? La batalla política concreta, al final, por ejemplo, que es lo que le cuesta la cabeza también a Guizot con la época, no sé si lo conocen, de los banquetes. Lo cuento como anécdota porque es significativo de lo que significa que el pueblo represente. En la época de Guizot tampoco había libertades públicas, tampoco había libertad de asociación ni de reunión. Entonces, lo que hacían los muy cucos era organizar banquetes, porque los banquetes, o sea, comer en un parque sí que estaba permitido y comer en un restaurante estaba permitido. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Organizaban un banquete al que iban 1.200 personas y no había un discurso, no había un meeting, la palabra la toman de los ingleses, no había un meeting, lo que había era un brindis. Entonces, brindaban, el brindis era muy largo y la gente escuchaba. O sea, que lo que hacían era, en el fondo, un meeting político con la forma de banquete. Era para saltarse. Pero ¿qué es lo que trasluce esta anécdota? ¿Por qué la cuento? Esto en 1846-47 hasta la Revolución del 48, o sea, mucho después de... Chateaubriand muere en el 48. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay representación. Entonces, la batalla del censo es por la representación. ¿Cuál es la pelea de Chateaubriand? Respondiendo a su pregunta. Frente a la representación aristocrática, es decir, que los representantes del cuerpo nacional son los aristócratas, es decir, las rentas de la tierra, es decir, los herederos de siempre, la alta aristocracia, él dice, es que hay que dar representación a la burguesía. ¿Por qué? Porque después de la Revolución Francesa se ha convertido en sujeto político. Es que no es que les demos voz, es que ya la tienen. Entonces, o los integramos o nos echan. Es decir, había que dar representación a la burguesía. ¿Qué es lo que va a aparecer inmediatamente después de la muerte de Chateaubriand? Que va a haber otra clase social que también va a emerger, será la siguiente. ¿Cuál será la siguiente que aparecerá en el censo? La mujer. Entonces, son estratos sociales que van emergiendo de lo oscuro, que no es político, a lo público, a la opinión pública, van emergiendo. Aristocracia, burguesía, proletariado y mujer. Y ahí llegamos al sufragio universal. ¿Cuál es la batalla concreta? La batalla por las listas electorales. Hay que ampliar el censo y hay que permitir que cada vez participe más gente. Chateaubriand estuvo en esta batalla. Chateaubriand defendió el bicameralismo, defendió la ampliación del censo y de nuevo por lo mismo, porque solo la Constitución y solo la monarquía constitucional permitirá que la monarquía se mantenga. ¿Cuál es la lección que dio la historia sobre lo de Chateaubriand? Que Carlos X no conservó el trono porque ni amplió el censo, ni permitió la libertad de prensa, ni permitió libertades públicas, ni separó el trono y el altar. Con lo cual, la monarquía y el sistema cayó. Pues con esto, si les parece, acabamos. En primer lugar, gracias Armando, nuevamente, por tan extraordinaria exposición y por habernos acercado al personaje, a todos por asistir, a la Fundación Ortega por acogernos y a Civismo por organizar, y hasta dentro de un mes, ¿no, Albert? En un mes, como el 24 de abril, creo que es la próxima sesión del seminario, después de Semana Santa, Pablo Malo, psiquiatra, para hablar de los peligros de la monarquía. Gracias. Pues muchas gracias.